En este video vamos a ver el método de iteración de punto fijo. Puede que esté algo sobreexplicado, así que siéntete libre de saltarte las partes que ya conoces. Si solo te interesa un ejemplo en MATLAB, puedes saltarte al minuto que está en pantalla. Además, habrá marcas temporales en la descripción acerca de algunos temas generales. Primero, ¿cuál es el problema que queremos resolver con esto? Es el problema de encontrar los ceros de una función o encontrar raíces, o resolver simplemente f de x igual a 0. O que es lo mismo, resolver una ecuación de una variable k de x igual a x, dado que si pasas restando el x y defines tu f de x como k de x menos h de x igual a 0, es el mismo problema. Un ejemplo fácil que tú ya sabes cómo resolver es una cuadrática como esta, x cuadrado menos 1, la cual gráficamente resolver es tú graficas f de x, tú graficas 0, o en otras palabras, graficas y igual a f de x y graficas y igual a 0, y tú buscas los puntos en los que estas dos gráficas chocan o intersectan, que en este caso estoy notando como x sub r, y que son estos puntos que están aquí. Podríamos poner una especie de índice, por ejemplo R1 y R2, para ver que son diferentes, pero vamos a omitir eso para simplificar la notación. Un ejemplo difícil sería esto que está aquí. ¿Y por qué esto es un ejemplo difícil si es simplemente un polinomio? Pero es un polinomio de grado 5. Y esto es difícil porque no existe fórmula para polinomios de grado 5 o mayor o igual que 5 en general. Y esto está demostrado. Además, si tuvieras una función de ese estilo, menos va a haber fórmula. Entonces, para resolver este tipo de problemas, es que utilizamos métodos numéricos. Ahora, ¿qué es un punto fijo? Nosotros decimos que xp es un punto fijo de la función g de x si se cumple esta relación que está aquí, que la función evaluada en ese punto te dé el mismo punto. Ahora, resolver, es decir, encontrar este punto fijo, es resolver el problema g de x igual a x. Entonces, este es el problema, y un ejemplo fácil sería esta cuadrática que está aquí, lo cual, gráficamente, resolver g de x igual a x es simplemente encontrar el valor para el cual y igual g de x choca con la gráfica de y igual a x, que aquí serían estos dos puntos en amarillo, o naranja en realidad, estos dos puntos en naranja, que son tus dos puntos fijos. De vuelta aquí podríamos poner xp1, xp2, pero vamos a omitir eso para simplificar la notación. Ahora, ¿cuál es la conexión entre puntos fijos y raíces? Son lo mismo. El problema de las raíces de f, o resolver f de x igual a 0, y el problema de encontrar un punto fijo de g, o resolver g de x igual a x, como lo puedes ver al realizar la siguiente transformación, o la siguiente, o incluso esta, con una función enfrente, siempre que h no diverja, cuando f de x sea 0, vamos a recuperar g de x igual a x. Como ves, es el mismo problema, pero desde un enfoque diferente, y podemos aprovechar esta nueva forma de ver el problema de raíz para obtener una forma iterativa de acercarnos a la solución. Por cierto, también puedes ir de un punto fijo a uno de raíz. Aquí un ejemplo rápido. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar los puntos fijos para resolver el problema de raíz? Bueno, aquí una idea. Hagamos una sucesión como esta. Aquí, por cierto, la notación es que el índice superior o el superíndice entre paréntesis no son potencias, solo indican la posición en la sucesión. Y la forma en que obtenemos cada elemento de la sucesión es con esta relación de recurrencia. Aquí el xp super n va a representar la aproximación enésima del punto fijo xp, y para todo esto vamos a necesitar un punto inicial que va a ser el super 0, el cual nosotros lo elegimos. Ahora, nuestra esperanza es que conforme avanzamos en la sucesión, cada vez nos aproximamos más a un verdadero punto fijo, es decir, que el límite de nuestra sucesión sea el punto fijo x sub p. Para un ejemplo, consideremos el ejemplo difícil del inicio, el polinomio de grado 5, que si lo graficamos vemos que vamos a tener una solución más o menos entre 0,5 y 1. Entonces, dado esta función, podemos definir infinitas funciones g de x para utilizar en la ecuación de punto fijo. Algunas de estas serían g1 de x igual a x menos f de x, o x menos 0.2 f de x, o despejar el x a la 5 de f de x igual a 0, lo que nos da el g3, o usar una función h cualquiera que nos da g4. En particular, si usamos esta función h, que es 1 sobre 5 x a la 4 más 1, tenemos en realidad 1 sobre la derivada de f,
Y este G4 sería el utilizado en el famoso método de Newton-Raphson, que converge muy rápido y, como puedes ver, es simplemente un caso particular del algoritmo de iteración de punto fijo. Para un ejemplo concreto, si elegimos el G2, que es x menos 0.2 f de x, y vemos la gráfica, vemos que tenemos un punto fijo más o menos cerca de 0.75, y además eligiendo como punto inicial el 0.5, puedes elegir otro, yo elegí ese, y utilizando nuestra relación de recurrencia para avanzar en la sucesión, reemplazamos en g para obtener el x1, y esto nos queda como 1 menos 0.5 a la 5, que es aproximadamente 0.59375. Y ahora, si continúas con la iteración, reemplazas en g, obtienes más o menos 0.66. Y si sigues así, vas a obtener en las iteraciones 8, 9 y 10 estos números que están acá, que si te fijas, cada vez se van acercando a algún valor. En otras palabras, estamos obteniendo convergencia. Y si evaluamos la décima aproximación de la solución, tenemos f de x aproximadamente igual a 0.000885, lo cual es una aproximación que no está mal a f de x igual a 0. ¿Por qué funciona el método? Bueno, nuestra esperanza es que la sucesión converja, es decir, que el límite de la sucesión sea el punto fijo. Si reemplazamos aquí la relación de recurrencia y consideramos que g es una función continua, de forma que podemos sacarlo fuera del límite, y de vuelta este límite converge, obtenemos la ecuación que queríamos resolver, es decir, funciona. Más explícitamente, los requisitos que utilizamos aquí es que la sucesión o la relación de recurrencia converja y que g sea continua, para lo cual tenemos algunos teoremas útiles que nos pueden garantizar cuando cumplimos esto. El primero es que si g de x es continua en un intervalo a, b, y además el recorrido de la función está acotado entre a y b para todo x en a y b, entonces g de x tiene al menos un punto fijo x sub p en el intervalo cerrado a, b. Básicamente esto nos asegura que g de x corta en algún punto, al menos un punto, puede que sea más, pero al menos en algún punto, la recta igual a x. En otras palabras, está diciendo que g de x no hace lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros partiéramos desde abajo de a, o sea, ya estamos violando de que nos estamos saliendo del intervalo de a, no tenemos ninguna obligación de cortar el eje igual a x, a pesar de que acá ya estamos casi completamente acotados entre a y b. Si nos escapamos en algunas partes, ya no es garantizable que vayamos a cortar la recta igual a x. De forma similar, si quizá partiéramos bien acá, pero arriba nos salimos del intervalo en b, de vuelta no tenemos ninguna obligación de cortar la recta igual a x. Caso contrario, sería de si siempre estamos entre el intervalo AB, que bueno, ahí podemos comenzar y terminar en los intervalos, o puede que no, puede que comencemos ahí y terminemos acá. Y como puedes ver, si comenzamos, terminamos dentro del intervalo, en algún punto vamos a tener que estar cortando la recta igual a x. El segundo teorema útil es que si además a lo considerado anterior le pedimos que la derivada exista para todo x en el intervalo abierto a, b, y además que exista una constante positiva y menor que 1, que vamos a llamar k en azul, tal que la magnitud de la derivada esté acotada por este k para todo x en el intervalo abierto a, b, entonces podemos garantizar que el g de x tiene un punto fijo xp único en el intervalo cerrado a, b. Es decir, ya no hay posibles 2, 3, 4, sino que es único. Dejaré las demostraciones de estos teoremas para el final del video para no interrumpir el ritmo. Finalmente, basados en los últimos teoremas y luego de sacar unas cuentas, podemos obtener esta expresión para la velocidad de convergencia. Es decir, el orden de convergencia es de k a la n. Nótese que aquí es una potencia, está sin paréntesis. Con esto se concluye que a menor k, mejor convergencia. Y recuerda siempre el k entre 0 y 1. Ahora volvamos al ejemplo anterior, pero ahora elegiremos un caso problemático, el G1. Entonces, esta es nuestra función, ya sabemos que xp es aproximadamente 0.75, entonces un intervalo de esta forma tiene el punto fijo dentro de él, y vamos a utilizar este g de 1, que es x menos f de x, o que es lo mismo 1 menos x a la 5.
Entonces, utilizando 0.5 como nuestro punto inicial, obtenemos x1 igual a este número que está aquí, x2 igual a este número que está acá, y si seguimos así vamos a obtener el x5 igual a 1, x6 igual a 0, más o menos, x7 igual a 1, es decir, estamos obteniendo una secuencia oscilante y esto obviamente no es algo convergente. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Es acaso que quizás no estamos cumpliendo los requisitos del primer teorema? Es decir, que g de 1 de x no esté en el intervalo cerrado a, b. Bueno, veamos. Si vemos la gráfica, efectivamente lo que pasa es que nos salimos de la región vertical AB. Aquí nos escapamos por abajo y si nos acercamos más, ahora nos salimos por arriba y abajo. Pero un momento, el primer teorema es para garantizar que tenemos al menos un punto fijo. Aquí no podemos garantizarlo, pero lo estamos viendo. Está aquí, ahí. Es decir, en este caso no necesitamos el primer teorema. Vemos que hay un punto fijo. No necesitamos del primer teorema. Entonces, en realidad, aquí estamos obteniendo una secuencia oscilante porque no estamos cumpliendo los requisitos del segundo teorema, el cual se relaciona con la velocidad de convergencia y la convergencia misma. Si vemos la derivada en valor absoluto, no es acotada en intervalos cercanos a la solución, dado que la derivada es mayor a 1 en valor absoluto. Aquí evaluamos lo más cercano al punto fijo, dado que esto es lo mejor que podríamos tener haciendo el intervalo cada vez más pequeño, cada vez más cercano a la solución. Gráficamente esto significa que para cualquier valor inicial que usemos, sin importar lo cerca que esté de la solución x sub p, nos iremos alejando de x sub p en cada iteración en vez de acercarnos. Dejando los colores de lado, aquí tenemos el resultado de utilizar G3 y vemos que converge. Luego de 10 iteraciones tenemos algo más o menos decente, queríamos f de x igual a 0, tenemos eso que está ahí, que no está mal. Por otro lado, si utilizamos G4, la convergencia es brutal, o cuadrática, en la jerga usual. En 10 iteraciones obtenemos 0.00016 ceros, muy cercano a la raíz que estábamos esperando. Esta elección de G es, como dije antes, el método de Newton-Raphson. Ahora veremos una posible implementación del algoritmo de punto fijo en MATLAB. No es la única, hay más. Para programar el algoritmo de iteración de punto fijo, nos vamos a Current Folder, Nuevo, Script y, por ejemplo, iteración de punto fijo. Muy original. El doc. Y bueno, para comenzar, primero necesitamos nuestra función g de x. Y para ello vamos a utilizar la forma que tiene MATLAB de definir funciones en el mismo script, que es utilizar una arroba, y lo que viene después de la arroba en paréntesis van a ser las variables de nuestra función, que podrían ser x e y por ejemplo, pero ahora no es necesario. Y lo que viene después va a ser la función, que podría ser por ejemplo seno de x, pero de vuelta ese no es el caso. Si tú recuerdas, lo más general que vimos en el PPT es tener esto que está aquí, que es tu función a la que le estás buscando el 0, multiplicada por otra función, mientras que no diverja. En este ejemplo, nuestra f de x va a ser el problema del polinomio grado 5, que si recuerdas, esa era la función que estábamos buscándole la solución. Aquí le ponemos un punto antes de la potencia de 5 para que MATLAB entienda que si tú le metes un vector, entonces lo va a poder graficar. En general es buena práctica poner puntos antes de operaciones como estas o como la división, para que MATLAB sepa que si tú le metes un vector, debe hacer la operación elemento a elemento y no tratar de elevar el vector a la 5, que no tiene sentido de todas formas. Para h de x vamos a utilizar el 1 sobre la derivada que nos da Newton-Raphson para obtener algo más de valor de este mismo video. Y si derivas esto, vas a darte cuenta que te da 5 por x elevado a 4 más 1. Los puntos aquí y acá son por lo mismo que dije delante, para que MATLAB entienda que si entra un vector, debe tratarlo elemento a elemento. Lo siguiente es elegir el punto inicial, que yo voy a elegir 0.5. Ahora, la forma en la que nosotros vamos a programar el algoritmo de iteración de punto fijo va a ser con dos variables, un x anterior y un x siguiente, que nos van a permitir movernos en la sucesión o relación de recurrencia que ya vimos en el PPT. No es la única forma que tienes de hacer esto, también podrías hacer un arreglo y guardar todos los valores de la sucesión, pero bueno, hay elección de cada uno. Entonces vamos a definir un x anterior que vamos a inicializar como el x inicial. Siguiente, vamos a hacer la iteración de punto fijo con un ciclo for y vamos a hacer 10 iteraciones.
Entonces tú recuerdas que la relación de recurrencia te decía que el x siguiente era simplemente el g evaluado en el x anterior, y eso te da tu sucesión. Y cuando vuelvas a entrar en el ciclo for, tú quieres que tu x anterior sea el x siguiente que tú acabas de calcular. Entonces es necesario actualizar el valor de x anterior con el valor de x siguiente que tú acabas de obtener. Ahora, este x siguiente que estamos obteniendo al final, esperamos que sea el valor que nos cumpla que f de x es igual a 0. Por lo tanto, hay que probar si está funcionando o no. Para eso, programamos la función a la cual estamos buscando el 0 de la misma forma que programamos el g. Y para imprimir el valor de f en x, podemos simplemente hacer f de x y no ponerle un punto y coma para que se muestre por pantalla una vez que ejecutemos el código. X siguiente, ojo, no solo f de x, f de x siguiente, que es el número que estamos obteniendo. Y esto, si no le pones un punto y coma, se va a mostrar por pantalla. Y efectivamente estamos obteniendo un valor muy cercano a 0. También adicionalmente podríamos imprimir el valor de x siguiente antes del valor de f y ver cuánto nos está dando. Y efectivamente nos está dando 0.75, que era más o menos lo que habíamos visto de la gráfica. Si quieres una forma más cachilupi de ver la solución, puedes utilizar la función fprintf, que te permite ponerle texto y formatear un poco más la entrada. Por ejemplo, acá simplemente entre comillas ponemos el texto que queremos imprimir. Solución aproximada, x igual a porcentaje f. ¿Qué significa porcentaje f? Que el primer argumento que metimos después de las comillas, que es esto que está acá, va a ser un flotante, es decir, un decimal para el computador, y es lo que nos va a imprimir. Siguiente, le decimos que f de x va a ser igual a porcentaje .4e. El porcentaje e significa que vamos a imprimir el siguiente valor, que es este que está acá, el valor de la función, en notación científica. El punto 4 es para que me dé simplemente 4 decimales. Y el \n es para que nos cree una nueva línea. Porque si no ponemos eso, no nos va a crear la nueva línea y va a quedar feo acá en pantalla, y eso lo puedes probar tú. Entonces, si ejecutamos esto, nos da esto que está acá, que significa nos da la misma información que antes, pero de forma un poco más ordenada. Además, si tú quieres ver qué está pasando en cada instante de la iteración, podrías aquí, entre medio de la actualización, para tener un valor diferente de xa y xs, o si no vas a tener lo mismo, poner esto que está aquí. ¿Y qué significa esto? Iteración número porcentaje 2d. Porcentaje d significa decimal, o sea, en realidad no decimal, sino un número entero por ahora. Como el i, que va dentro de 10, es un número entero, le está diciendo le voy a meter un número entero. Yo le pongo 2 para reservar 2 espacios, para que quede un poco más ordenado. Siguiente es similar a lo anterior, solo que acá en vez de utilizar notación científica estoy utilizando flotante. Y si lo ejecutamos así, efectivamente nos está dando el punto fijo. Y tienes la información acá de iteración. Y eso es todo respecto de la programación en MATLAB. Finalmente veremos la demostración de los dos teoremas, pero no haremos la derivación de la velocidad de convergencia. Eso tendrás que revisarlo tú. Entonces, este es el primer teorema. Y la demostración se basa en el teorema de Bolzano, que puedes, si es que no lo recuerdas, ver en el video de bisección que está en mi canal. Comenzamos entonces por ver los casos extremos. ¿Qué pasa si g de a es igual a o g de b es igual a b? Bueno, entonces ya tenemos el punto fijo y no hay nada que hacer. Entonces, caso contrario, g de a mayor que a y g de b menor que b. Estamos dentro del intervalo abierto. Entonces, comenzamos por definir h de x igual a g de x menos x, y si nos damos cuenta, encontrar un punto fijo para g de x es lo mismo que encontrar una raíz para h de x. Entonces tenemos eso, y si evaluamos en el extremo izquierdo, tenemos que h en a es igual a g de a menos a. Y como g de a es mayor que a, h de a será mayor que 0, y de forma similar, h de b, como g de b es menor que b, h de b será menor que 0. Y por teorema de Bolzano sabemos que existe al menos un xp tal que h de xp es igual a 0. Es decir, por teorema de Bolzano, h tiene al menos una raíz, porque cambia de signo en el intervalo. O que es lo mismo, tenemos una solución para nuestro problema de punto fijo. Ahora, este es el segundo teorema que nos garantizaba que el punto fijo era único, y para demostrar este teorema, aparte de la hipótesis acerca de la derivada, vamos a asumir que tenemos dos puntos xp1 y xp2 diferentes que cumplen la relación de punto fijo, es decir, tenemos dos puntos fijos en el intervalo a, b. Y por teorema del valor intermedio sabemos que si tenemos una función continua en el intervalo cerrado a b y su
derivada también es continua en el intervalo abierto AB, entonces sabemos que la derivada va a ser igual a f de b menos f de a sobre el ancho del intervalo para algún valor c entre a y b. Es decir, en algún punto del intervalo la derivada toma ese valor que está ahí, que se relaciona con los bordes del intervalo. En nuestro caso, g de x cumple ambas condiciones por hipótesis, por lo que si consideramos que los bordes de nuestro intervalo son justo los puntos fijos, que son diferentes, esa es nuestra idea, entonces tenemos la siguiente relación, es decir, la derivada de g será igual a la diferencia de g evaluado en los extremos del intervalo dividido en el ancho del intervalo en algún c entre medio de los dos puntos fijos. Entonces, esta es nuestra relación, y si reordenamos y aplicamos el valor absoluto, y además en el lado izquierdo aplicamos la hipótesis respecto de los puntos fijos, o la relación de los puntos fijos, y en el lado derecho aplicamos la hipótesis respecto de la derivada, tenemos entonces que el ancho del intervalo es menor o igual que k por el ancho del intervalo. Y como también sabemos que por hipótesis k está entre 0 y 1, también tenemos esta última relación que está aquí, que nos dice que el ancho del intervalo es menor que el ancho del intervalo, lo cual es una contradicción, lo cual nos mata la única suposición extra que hicimos al inicio, es decir, que teníamos dos puntos fijos diferentes. Por lo tanto, solo tenemos un punto fijo. Y ese es el final de la demostración y también el final del video. Espero que te haya sido útil. Si te fue útil, compártelo con tus amigos que también están dando este ramo o están aprendiendo esto. Deja un me gusta, que se agradece mucho. Suscríbete y eso. Espero que te haya sido de provecho.